Feliz sábado, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque yo creo que cada sábado cuando nosotros presentamos la palabra, el Señor se encarga de unir la edificación con la escuela sabática, con el culto divino. Casi siempre ha pasado así, ¿sí o no? Yo nunca digo que me roban el tema, ¿no? De ninguna manera, sino que me gozo porque es una confirmación de que el Señor quiere la repetición para su pueblo. Y yo creo, pastor, que aquí nosotros deberíamos de repetir los temas que hemos predicado, porque el Señor dice en su palabra, acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Del día sábado para santificarlo. O sea, somos dados al olvido y por esa razón es que necesitamos de la constante repetición para que no se nos olvide lo que está escrito en su palabra. Por eso el mensaje que voy a presentar en esta mañana lo he titulado Midiendo la Iglesia de Dios. Basado, por supuesto, en la lectura bíblica, como la leyó el pastor Pérez, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Vamos a comenzar, vamos a leer este versículo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Yo espero que todos hayan traído la Biblia, ¿verdad? Recuerden que en esta era de tecnología tenemos la tendencia de desplazar este precioso libro por el teléfono. Pero esta es la Biblia, recuerden. Debemos ser el pueblo del libro, ¿ok? Muy importante. Apocalipsis capítulo 11, vamos a leer el versículo 1, que es la lectura bíblica para este mensaje en esta mañana. Dice el apóstol Juan en este versículo lo siguiente: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Interesante versículo, ¿verdad? Cómo comienza este texto bíblico. Pero fíjense que no es el único texto que encontramos en la Biblia que dice estas palabras. Y se está refiriendo, en este caso, el apóstol Juan está hablando de que se le dio a él. ¿Qué fue lo que se le dio? Una caña semejante a una vara de medir. Recuerden que en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿cómo se medía? Era con cañas, con varas y también con el cordel de medir. También lo habla la palabra de Dios. Y esa palabrita del cordel de medir aparece en Zacarías, capítulo 2. Zacarías capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos ahí. Vamos a leer este versículo para que ustedes vean. Es el mismo instrumento, es el mismo acto, pero con diferente instrumento de medición, como lo dice este versículo. Zacarías capítulo 2, versículos 1 y 2. Ya casi el penúltimo, vamos a decir, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, que son de los profetas menores, ¿ok? Zacarías capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Bueno, voy a dar un tiempito para que todos lo puedan buscar y así podemos leer todos juntos. Ya lo tienen, ¿verdad? Ok, dice, alcé después mis ojos y miré y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. O sea, este varón que ve en visión el profeta Zacarías, que era lo que tenía primeramente en su mano, tenía un cordel de medir y él le preguntó, ¿qué vas a hacer tú con eso? Y le dijo, voy a medir a Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? El pueblo de Dios. En otras palabras, él no era que iba a medir físicamente
la ciudad, sino que iba a medir al pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, estos versículos que hemos leído nos dan o nos demuestran la constante vigilancia que tiene el Señor sobre su iglesia. Y el mejor ejemplo de ello lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 para que ustedes vean lo que el apóstol Juan vio en visión allá en Patmos en relación a la constante vigilancia del Hijo del Hombre sobre su iglesia. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer los versículos, primeramente el versículo 10. Dice Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, él escuchó detrás de él una voz como de trompeta. Cuando Juan se voltea, ¿qué es lo que ve? 7 candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, vamos a ver qué representan esos 7 candeleros de oro. Lo dice el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 1. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, hermano, ¿qué es lo que representa o qué es lo que Juan vio aquí en Apocalipsis capítulo 1? Ve al Señor Jesucristo que se estaba, ¿qué? Paseándose en medio de ¿qué? De esos 7 candeleros de oro. Ya nosotros sabemos que esos 7 candeleros de oro representan a las 7 iglesias del Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Que nosotros lo hemos interpretado dentro de las 3 interpretaciones que tiene esto de las 7 iglesias. Significa que el Señor está en constante vigilancia de su iglesia. Desde que el Señor le dijo, o mucho antes por supuesto, pero desde que el Señor le dijo a Pedro: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, a partir de ese momento el Señor siempre ha estado en constante vigilancia sobre las diferentes épocas de la iglesia cristiana, hasta nuestro tiempo. Es decir, el Señor nunca duerme. Está en constante vigilancia. Ahora vamos a ver qué es lo que el Señor está vigilando. Volviendo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, Dios le dice a Juan que se levante y mida 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que le dice el ángel a Juan que mida, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 1? Dice: levántate y mide ¿qué? 3 cosas. Primeramente, el templo de Dios. Número 2, el altar. Y número 3, los que adoran en él. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en relación al templo. ¿Qué es el templo de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 nos define claramente ¿qué simboliza o qué es el templo del cual él está hablando Juan aquí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1? Pero fíjense, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Fíjense lo que dice, mis queridos hermanos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Será que todos los seres humanos son templo de Dios? Hay condiciones que se tienen que cumplir. Para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros, se tienen que cumplir muchas condiciones que Dios exige en su palabra. El Espíritu de Dios no va a morar en cualquier templo o en cualquier cuerpo que haya sido constituido como templo para el Espíritu Santo. Se tienen que cumplir las condiciones de Dios para que Dios pueda morar en cada uno de nosotros. Fíjense, también en 1 Corintios capítulo 6, también habla el mismo lenguaje que estamos hablando en cuanto al templo. Fíjense, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo, escuchen lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Lo ven? Hermanos, este cuerpo que nosotros tenemos, debemos tener conciencia de que ha sido comprado por precio. ¿Y cuál fue el precio que se pagó por este cuerpo? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Recuerden que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo ven? Segunda de Corintios, capítulo 6, hablando del templo también, versículos del 14 al 18. Para que ustedes vean la importancia, hermanos, para que ustedes vean que este templo no puede tener comunión con las tinieblas. Una vez que el Señor lo ha santificado a usted, usted no puede tener comunión con las tinieblas. No hay concordia, ¿ok? Dice, 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta las condiciones que se tienen que cumplir para que el Espíritu del Señor more en nosotros? No podemos tener comunión con los ídolos, no podemos caer en la idolatría como cayó el pueblo de Israel. Era un pueblo idólatra, hermanos. Y lo mismo puede estar pasando en nuestros tiempos. La idolatría moderna se ha sofisticado de tal manera que a veces ni nos damos cuenta que nosotros quizás estemos cayendo en la misma idolatría que cayó el pueblo de Israel. Pero por esa razón, mis hermanos, es que el Señor, para que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que el Señor pide? Pide de nosotros un sacrificio vivo. Así lo dice Romanos capítulo 12, vamos a leerlo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12. Este es un versículo muy importante, hermanos. Un versículo que es lo que nos pide el Señor a nosotros. No es que nos inmolemos. ¿Saben lo que significa la palabra inmolarse? O sea, suicidarse, en otras palabras, ¿no? O sea, Dios no pide eso por nosotros, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, pero el Señor no pide eso de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor pide de acuerdo a lo que vamos a leer aquí? Escuchen lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice claramente la palabra de Dios. Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que le pide el Señor a su pueblo? Un sacrificio vivo. ¿Y cuál es ese sacrificio vivo que el Señor pide de nosotros? Abstenernos de todo aquello que desagrada a Dios o que es contrario a lo que dice el Señor en su palabra. No es vivir la vida que yo quiera vivir. Muchas veces vivir a la manera como yo vivo ofende a Dios porque estoy violando la palabra de Dios. A veces nosotros podemos buscar muchas excusas para excusarnos, valga la redundancia, de que, bueno, yo soy así, yo vivo así. Y la palabra de Dios dice esto y no debemos ser tan fanáticos. Hay muchas expresiones para uno excusarse para seguir viviendo la vida pecaminosa que uno está viviendo. Hermanos, el Señor en su misericordia ha esperado por nosotros. ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántas veces el Señor no perdonó al pueblo de Israel? ¿Y cuántas veces no procedió al castigo? La extraña obra de Dios, recuerden, Dios no se complace en el castigo, pero también tiene que castigar en ciertos momentos. El Señor lo ha tenido que hacer. ¿Para qué? Para frenar esa marea del mal. Si Dios no castigara, ¿ustedes se imaginan a dónde hubiésemos nosotros llegado? Quizás no existiéramos nosotros aquí. Ya el enemigo de las almas hubiese exterminado al ser humano si no hubiese sido por el freno que Dios le pone a las actividades de los hombres impíos. Oh, hermanos, por eso es que el Señor nos pide de nosotros ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, para que este cuerpo se convierta en un templo santo, agradable a Dios. Eso es lo que el Señor le pide a cada uno de sus hijos que han hecho pacto con Él. Y a través de qué hacemos pacto con el Señor? Cuando vamos a las aguas bautismales. Ahí, cuando nosotros descendemos a las aguas bautismales y emergemos de ellas, tenemos que nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? O sea, ese es el compromiso. Ya es un matrimonio lo que se ha hecho y ya en ese momento este cuerpo no es mío, es propiedad ¿de quién? Del Señor. El Señor es el que tiene que mandar sobre nosotros, no nosotros. Ya el yo debería de haber muerto hace tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso es en cuanto al templo. Primera cosa que le mandó el Señor a medir al apóstol Juan. El templo, primeramente el templo, ¿verdad? Número 2, el altar. ¿Qué significa o qué representa el altar? El altar es el lugar de adoración. ¿Ok? Hablando de esto, hermanos, vamos a ver cuál era el procedimiento de los patriarcas en el Antiguo Testamento, o qué le mandaba el Señor a hacer a los patriarcas, a los profetas en el Antiguo Testamento. Vamos primeramente a buscar, o sea, ¿qué fue lo que hizo Noé? Vamos primeramente con un patriarca, Noé. ¿Qué le mandó el Señor a Noé? A edificar un altar. Acuérdense que ese era el procedimiento en el Antiguo Testamento. A donde quiera que iban estos patriarcas, acuérdense que en ese tiempo ellos caminaban grandes distancias y a veces duraban días para ir de un lugar a otro. Recuerden que en ese tiempo no habían los medios de transporte como los tenemos hoy día. Para ellos desplazarse de un lugar a otro tardaban mucho tiempo, días, horas, meses inclusive, ¿verdad? Caminando de un lugar a otro. Pero en la medida en que ellos iban caminando, ¿qué es lo que tenían ellos que hacer? Edificar un altar. Es decir, ellos tenían que detenerse en esa procesión que ellos estaban haciendo, tenían que detenerse ¿para qué? No, espérense, vamos a parar, vamos a descansar y vamos a adorar a Jehová. Pero antes de adorar a Jehová, ¿qué era lo que ellos hacían? Construían el altar, se reunía el pueblo,
para adorar de acuerdo a los dictados como lo dice el Señor en su palabra. Después que ellos adoraban, sacrificaban el animalito, ¿verdad? Después que hacían ese rito, después que descansaban, continuaban el viaje. Y así hacían el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Pero vamos a leerlo. Noé edificó altar, ¿verdad? Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis capítulo 8, versículo 20. Vamos a poner unos 4 ejemplos aquí, 4 patriarcas que edificaron altar, de acuerdo a las indicaciones de nuestro Padre Celestial. Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Lo ven? Esa era la costumbre que tenía Noé, así como también era la costumbre de Abraham. Vamos a buscarlo en Génesis capítulo 12, versículo 7. Ahí mismo, Génesis capítulo 12, versículo 7. También Abraham edificaba altares cuando iba a adorar a Dios. Dice, Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Lo ven? También Abraham, en su peregrinar, cuando él salió de Ur de los Caldeos y todo ese peregrinar que tuvo, esos días que duró caminando, buscando esa tierra que Dios le dijo que yo te daré, esperando esa tierra, en ese peregrinar el Señor le decía a Abraham que edificara altar. Esa fue la indicación que el Señor le daba a su pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento. Otro ejemplo lo tenemos en Jacob, Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 7. Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 7. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 4. Así dijeron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Lo ven? Aquí vemos, hermanos, en estos ejemplos, cómo estos patriarcas edificaron altar a Dios cada vez que ellos tenían que adorar. Esa era la manera como ellos adoraban en esos tiempos. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿cómo se aplica, ya que eso sucedía en los tiempos del Antiguo Testamento, cómo se aplica esto hoy día? O sea, de edificar un altar, ¿cómo lo podemos nosotros trasladar a nuestro tiempo? ¿Cómo celebramos, por ejemplo, cómo celebramos el sábado cuando por circunstancias nos quedamos en casa o cuando estamos de viaje? Hermanos, recuerden que nosotros cuando estamos en la iglesia, ok, aquí todos adoramos,
hacemos el culto de adoración, los servicios, de la forma como siempre lo hemos hecho. Pero ¿qué tal cuando nos toca irnos de viaje, visitar un familiar, alguien que no cree en este mensaje, que son incrédulos, nuestros familiares que no son convertidos, o cuando vamos a la casa de un hermano? ¿Cómo es? O sea, ¿qué hacemos nosotros los sábados? ¿Será que vamos a la iglesia de la conferencia porque no tenemos otra iglesia que visitar? ¿O qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo adoramos? ¿Será que somos capaces de edificar el altar? Hermano, esa es la instrucción que Dios le ha dado a su pueblo. Cuando nosotros estemos de viaje por circunstancias, a donde quiera que vayamos, es nuestro deber de edificar el altar todo sábado. Antes de nosotros irnos de viaje, ¿sabe lo que deberíamos de hacer? Oye, me están invitando para ir para tal lugar, o mi familia quiere que yo la visite, pero nuestra preocupación debería ser, ¿cómo voy a celebrar el sábado en casa de mi mamá, que no es creyente, o en casa de mi papá, o de mi primo, o de mi prima, o de cualquier familiar que no cree en este mensaje? ¿Cómo voy a adorar al Señor en el sábado? Esa debería de ser nuestra pregunta. Y prepararnos desde antes, ¿para qué? Para que nosotros podamos edificar ese altar. Y cuando lleguemos a esa casa podemos ser un testimonio viviente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el culto como familia. Y los que no creen pudieran llegar a terminar creyendo en este mensaje. ¿Por qué? Porque hemos edificado el altar para adorar a nuestro Padre Celestial. Recuerden que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Hermano, no importa el lugar. Fíjense, hermanos, cuando Moisés estuvo en el campo, que estaba trabajando la tierra, y de repente se le presenta al Señor en una zarza ardiendo. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Moisés, quita tu calzado de tu pie. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Imagínense ustedes, era un matorral lo que había ahí. Y ustedes se dirán, pero ¿cómo es posible que ese lugar sea santo? La presencia de Dios hace santo un lugar. Y por eso es que muchos no entienden el concepto de la palabra iglesia. Pensamos que la iglesia es el templo, este lugar donde nosotros estamos. No, hermanos. La iglesia no es ni un edificio, no es un ministerio, no es la conferencia general. Son almas que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermano, la iglesia de Dios, ¿cuántos son? Miren los números tan pequeños que utiliza el Señor. 2 o 3. No está hablando ni de 2,000 ni de 3,000, está hablando de 2 o 3. En otras palabras, está hablando de un remanente escogido por gracia, como dice Pablo. Un remanente. Los números del Señor son pequeños. ¿O es que acaso cuando Gedeón se fue a enfrentar contra sus enemigos, el Señor no empezó a desechar y a desechar, a descartar, hasta que quedaron solamente 300? Los números de Dios son pequeños, hermanos. Por eso, mis hermanos, que tenemos que tener en cuenta que aquí en la iglesia es fácil, digo fácil, entre comillas, guardar el sábado, pero cuando estamos fuera de la iglesia, ¿cómo adoramos a Dios? Nosotros tenemos que tener la suficiente madurez que a donde quiera que vayamos debemos edificar el altar para que otros también puedan conocer este mensaje. Hermanos, el hecho de que estemos donde estemos no significa que por circunstancias tengamos que violar el sábado. Tenemos que seguir guardando el sábado a donde quiera que estemos. Así pase lo que pase, recuerden que somos probados en todo momento y el Señor quiere un pueblo establecido, afianzado en la verdad como el acero. Ese es el pueblo que el Señor viene a buscar. Bien, el tercer elemento que el Señor viene a medir o que está midiendo, que le dice a Juan, ¿verdad? Ya hablamos del templo, el altar y número 3,
los que adoran en Él. ¿Ok? O sea, en otras palabras, hermanos, la calidad de adoración. El hecho de que vengamos a la iglesia no quiere decir que ya nosotros estamos ya sellados, ya estamos salvados, porque el templo no nos salva. Tenemos que entender eso. Es nuestra relación con el Señor. A donde quiera que usted esté, hermano, lo que más va a valer es su relación personal con el Señor. Eso es lo que va a determinar su salvación. Si es usted obediente, si usted sigue los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Pero vamos a ver algunos ejemplos, varios ejemplos que están aquí en la palabra de Dios que son muy interesantes para que nosotros veamos cómo era la adoración en diferentes épocas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo adoraba el pueblo de Israel en los días de los jueces. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces, capítulo 2. Jueces capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 11 al 13. Jueces capítulo 2, versículos del 11 hasta el 13. ¿Cómo adoraba el pueblo de Israel en los días de los jueces? Dice, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quiénes? A los Baales. En vez de servir a Dios estaban sirviendo ¿a quiénes? A los Baales, o sea, a los ídolos. Versículo 12. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. O sea, hermanos, esto que leímos aquí, esto se repite en muchos versículos más, donde el pueblo de Israel, cada vez que hacía lo malo ante los ojos de Dios, era cuando venían las tragedias, cuando ellos se enfrentaban contra los ejércitos enemigos. ¿Qué pasaba? Ellos perdían la guerra. Pero cuando ellos estaban obedeciendo al Señor, eso se traducía ¿en qué? En bendición. Y era ahí cuando ellos ganaban esas batallas. Bueno, lo que les acabo de mencionar con el ejemplo de Gedeón, cuando el Señor le dijo, oye, son muchos, y eran 32,000 contra más de 600,000 hombres armados. O sea, hermano, para que ustedes vean que el Señor es el que pelea la batalla por nosotros. No somos nosotros, sino es el Señor. Pero a veces nosotros se nos olvida eso. Cuando estamos ahorcados con problemas, nos olvidamos que el Señor es el que pelea las batallas por nosotros. Bueno, eso era como la triste historia de las apostasías del pueblo de Israel, ¿verdad? En los días de los jueces. Ahora, otra época, cómo se adoraba, ¿verdad? O cómo adoraba el pueblo de Dios en los días de Elí y sus hijos. ¿Saben quién era Elí, verdad? Un sacerdote que no educó bien a sus hijos. Y sus hijos también eran sacerdotes, ¿verdad? Porque el sacerdocio se heredaba. Acuérdense que cuando Dios escogió la tribu de Leví, todos los descendientes de esa tribu eran sacerdotes, por herencia. Entonces, Elí era sacerdote y por consiguiente sus hijos también eran sacerdotes. Pero ¿cómo fue la adoración en los días de Elí y sus hijos? Vamos a buscarlo en 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 y 17. 1 Samuel, capítulo 2. Primeramente vamos a leer el versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres como impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
¿Cómo eran estos hombres? ¿Cómo eran estos hijos de Elí? Eran impíos, o sea, eran hombres desobedientes, hombres que no querían someterse a lo que Dios decía en su palabra. Estaban adorando de una forma errónea. Por eso es que cayeron en la impiedad. Ahora escuchen lo que sigue diciendo el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cómo era el pecado de estos hijos de Elí? Era muy grande delante de Jehová el pecado de estos sacerdotes. Ahora fíjense, tan grande era la corrupción que había en esos tiempos, que les voy a leer aquí para los que tienen la Biblia de estudios. Aquí hay un comentario de este mismo versículo que les acabo de leer, de 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Para que ustedes vean, hermanos, hasta dónde llegó la iniquidad en los tiempos de Elí y sus hijos. Hasta dónde llegó la corrupción. Dice el comentario de este versículo 17 de 1 Samuel capítulo 2, se titula: los pecados de los sacerdotes hicieron que algunos ofrecieran sus propios sacrificios. Oigan este comentario. Dice aquí: cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Sigue diciendo: muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. ¿Lo ven? ¿Qué pasó en ese tiempo de tanta corrupción en los tiempos de Elí? O sea, hubo familias que dijeron: no, yo ya no voy para ese lugar de adoración, para ese templo. Porque había tantas abominaciones que se estaban cometiendo en ese lugar que ellos prefirieron: no, yo prefiero hacer yo mismo los sacrificios, yo pienso que Dios me lo va a aceptar a mí. Imagínense ustedes al grado de iniquidad que había caído ese pueblo en ese tiempo. Los líderes, empezando por Elí, que no corrigió a sus hijos. Era un padre muy complaciente, y por haber complacido a sus hijos, él también es culpable del pecado de sus hijos, por no corregirlos, por no estar vigilantes en ese momento para corregir todas esas abominaciones que estaban cometiéndose. Tanto es así que los hijos de Elí estaban inclusive metiendo mujeres dentro del santuario, así lo dice Ezequiel capítulo 8. Las grandes abominaciones que se encontraron dentro del santuario, en el lugar donde solamente tenían acceso ¿quiénes? Los de la tribu de Leví, los sacerdotes. Pero estos muchachos estaban metiendo ¿quiénes? Hasta mujeres estaban metidas ahí. O sea, hermano, cometiéndose pecados terribles en esos tiempos. Por eso es que hubo familias que decidieron: no, yo para ese lugar no voy, prefiero nosotros vamos a sacrificar el corderito, y eso pensamos que es plenamente aceptable a Dios, antes de ir a ese lugar donde se está cometiendo esas abominaciones. Hermanos, y nosotros sabemos que la única tribu, ¿verdad?, autorizada para hacer los sacrificios era la tribu de Leví. Y sin embargo, el Señor prácticamente aceptó esos sacrificios. ¿Por qué? Porque dijeron: no. Es como lo dice Apocalipsis capítulo 18. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Lo ven? La historia se repite. Hermano, va a llegar un día en que la corrupción y las abominaciones dentro de las casas de adoración va a ser tal que el Señor va a mandar a sacar a su pueblo. Lo dice Apocalipsis capítulo 18. Claramente lo dice. Salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, de la confusión. ¿Y quiénes son los que han caído en confusión? Aquellos que han rechazado la palabra de Dios, aquellos que han rechazado las amonestaciones que el Señor
manda a través de sus siervos los profetas. ¿Lo ven? Bien, vamos a ver cómo adoraba el pueblo de Dios en los días del rey Jeroboam. Otras abominaciones que se cometían en esa época. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 25 hasta el 33. Primera de Reyes, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 25 hasta el 33. Para que ustedes vean, hermano, Jeroboam, un hombre que yo diría que se trastornó de la locura, para que ustedes vean lo que hizo Jeroboam aquí en esta historia que vamos a leer a continuación, que se titula, no sé si en sus Biblias dice, El pecado de Jeroboam, del rey Jeroboam. Dice, versículo 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, o sea, Jeroboam, 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos. Esto hizo Jeroboam, ¿ok? Y sigue diciendo, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, este hombre estaba haciendo lo contrario a lo que Dios había dicho en su palabra. Y escuchen lo que dice el versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Oh, hermano, yo creo que Jeroboam se trastornó completamente. Un hombre que cambió completamente todo lo que Dios había dicho. O sea, hizo fiestas en el mes octavo a los 15 días, cuando la fiesta de la expiación, ¿cuándo es? En el mes séptimo a los 10 días. O sea, él cambió completamente la fiesta solemne de Jehová. Y no solo eso, sino que también nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. O sea, mis hermanos, todo lo contrario a lo que Dios había dicho en su palabra, lo que significa una total apostasía, una total separación del Dios Altísimo. ¿Para qué? Y aparte de eso también, que había edificado los lugares altos. Anoche se hablaba de eso, ¿verdad? De los lugares altos, donde se adoraban a los ídolos. Esos eran los altares que se edificaba. Este hombre hizo altares ¿a quiénes? A los ídolos. Todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Esa era la adoración en los tiempos del rey Jeroboam, porque el rey Jeroboam quería seguir siendo rey y él tenía temor que el pueblo se le fuera a Jerusalén. Y miren cómo los trajo de nuevo. Y miren, hermanos, cómo los líderes fueron los causantes, cómo influyeron los líderes sobre el pueblo. Por eso es que el pueblo de Israel fue idólatra. ¿Por qué? Por la influencia de sus líderes, que también eran idólatras. Eso fue lo que enseñaron ellos. Esa fue la enseñanza de estos líderes. Por eso, mis hermanos,
Imagínense ustedes la cuenta que Dios le va a pedir a todos los líderes. No solamente de este tiempo, sino de los tiempos, de todas las épocas. Dios le va a pedir cuenta, Dios le va a pasar una factura a todos aquellos hombres que extraviaron el curso del pueblo de Dios, que llevaron al pueblo de Dios a la idolatría, a separarse del Dios Altísimo. ¿Cómo era la adoración en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá? Isaías capítulo 1 lo contesta, lo confirma. Isaías capítulo 1, vamos a leer los versículos del 11 al 15, para que ustedes vean cómo era la adoración en los días de estos reyes, de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías capítulo 1, vamos a leer los versículos del 11 al 15. Dice, escuchen las palabras tan fuertes que hablaba el profeta Isaías. Por eso es que el profeta Isaías lo torturaron, hermanos. La forma tan trágica como murió el profeta Isaías. Pero no dejó de decir la verdad. No dejó de escribir la verdad en los pergaminos. No dejó de amonestar este profeta, aunque pagó con su vida, ¿verdad?, el haber hablado tan claro. Escuchen lo que dice, lo que escribe aquí el profeta Isaías, en Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 15. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de sábado. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Lo ven? Hermano, esa era la condición del pueblo en los tiempos de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Hermano, ellos también se habían apartado. ¿Cómo eran las fiestas de adoración? ¿Cómo eran los cultos de estos, en los tiempos de estos reyes? Eran pura iniquidad, hermanos. Por eso dice aquí claramente, y miren lo que dice el verso 15, que me llama mucho la atención. Cuando multipliquéis la oración, ¿qué significa eso para nuestro tiempo? Las semanas de oración. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice el Señor. Estas son palabras fuertes, hermanos. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Lo ven? Hermanos, por eso es que cuando nosotros venimos aquí a adorar, no basta con venir aquí y cumplir con el rito del templo. Hermanos, tenemos que ser transformados. Tenemos que sincerarnos nosotros y saber si nuestra adoración a Dios, Dios se agrada de ella. Tenemos que hacernos esa pregunta cada uno de nosotros individualmente. Y miren cómo estaba, hermanos, llenas de iniquidad, llenas de sangre las manos de esta gente. Por eso es que el Señor los desechó. Hasta ni siquiera no oía las oraciones que ellos elevaban. Por eso, esa es una de las razones por las cuales a veces el Señor no contesta las oraciones, hermanos. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Estoy yo adorando de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? ¿Estoy yo cumpliendo con los requisitos del Señor? Pero cuando estamos en apuro, cuando estamos pasando por un momento difícil, ahí sí nos acordamos de Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! Pero cuando estamos, como decíamos, en prosperidad, nos olvidamos de Dios. Hacemos nuestra propia voluntad, hermanos. Por eso es que el tiempo de hacer arreglos es ahora. Porque quizás más adelante va a ser demasiado tarde, hermanos.
Y por eso es que todo esto que se escribió ¿para quiénes? Para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. ¿Esto es para nosotros, todo esto que se escribió? Claro, también para ellos también. Porque el Señor amonestó a través de estos profetas a todos estos hombres que estaban haciendo obras inicuas dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo era la adoración en los días o en los tiempos de nuestro Salvador Cristo Jesús? Miren lo que le hicieron al Señor la vez que fue a aquella sinagoga un sábado, que le dieron el rollo del profeta Isaías para que predicara. Qué maravilloso, a veces yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo será que el mismo Señor Jesucristo, así como lo tuvieron ellos en persona, se pare en este púlpito a predicar? ¿Ustedes se imaginan ese privilegio? ¿Ah? Y ese privilegio lo tuvo el pueblo judío. Ellos en esa sinagoga ese sábado le dieron el rollo del profeta Isaías para que él predicara. Vamos a buscarlo. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Vamos a leer esta historia que ya nosotros conocemos. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos a leer los versículos del 16 al 30. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Dice así: Vino luego a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, aquí se cumplen las palabras que dijo el Señor en Juan capítulo 11, versículo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al principio ellos se sentían, se sentían contentos porque estaba él ahí, el hijo de José, así lo conocían, ¿verdad? Y se preguntaban: bueno, ¿no es este el hijo de José con estas palabras tan hermosas que está hablando? Pero cuando se las aplicó a ellos, ahí fue donde cambió la cosa. Ahí fue donde empezaron a percibir: bueno, ¿cómo es que se cumplió esta palabra delante de nosotros? Si es que el Mesías no ha venido. Y ahí fue donde entonces empezaron, lo empujaron y casi que lo lanzan por un despeñadero. Hermanos, el rechazamiento del Mesías. Porque se impusieron las tradiciones de los escribas y los fariseos sobre ese vino nuevo que el Señor vino a traer sobre su iglesia. Pero como ellos eran odres viejos, esos odres viejos no soportaron ese vino nuevo que el Señor vino a traerles.
No solamente el Señor vino a morir por su pueblo, para salvarnos de nuestros pecados, sino vino a restaurar las verdades que habían sido trastornadas, que habían sido cambiadas por ¿quiénes? Por los líderes de la nación judía. Ellos cambiaron, malinterpretaron el evangelio de símbolos que había en el Antiguo Testamento. Y hoy por hoy eso es lo que está ocurriendo tristemente. Bueno, y hablando de eso precisamente nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo es la adoración en las iglesias de verdad presente y de sostén propio? Vamos a hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo será la adoración? ¿Estamos adorando nosotros correctamente? ¿Por qué existen las iglesias de sostén propio? Primeramente, tristemente lo decimos, por la apostasía de la iglesia que el Señor escogió para darle al mundo este último mensaje de misericordia. Por la apostasía de la iglesia nominal es que nosotros existimos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha llamado el Señor para levantar, ¿verdad? Somos llamados reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Pero hermanos, no todo lo que brilla es oro, porque hay muchos ministerios de sostén propio que están enseñando vientos de doctrina, doctrinas erróneas, como se decía en la escuela sabática, que es lo que trae la controversia, la desunión, es el creer de forma diferente una determinada doctrina. ¿Cómo es posible que nosotros como adventistas estemos tan divididos, hermanos? ¿Por qué? Yo a veces me hago esa pregunta. ¿Todos creemos en la Biblia? Cuando hablamos nosotros y hacemos un análisis de los diferentes grupos que forman el adventismo, estamos hablando de la iglesia adventista nominal, la iglesia de la Reforma, la vara del pastor, los ministerios de sostén propio, en fin, hay un sinnúmero de sectas y grupos que se pueden mencionar como adventistas porque creemos en la Biblia y en el espíritu de profecía. ¿Y por qué estamos tan divididos? ¿Por qué hay tanta división? Cuando hoy por hoy deberíamos estar todos unidos en una misma verdad. ¿Cómo vamos a enfrentar ese monstruo religioso llamado Nuevo Orden Mundial? ¿Cómo lo podemos enfrentar si estamos tan divididos nosotros? Pero por causa de los vientos de doctrina, por causa de la apostasía, es que hay esta división, tristemente. Por eso es que, como les decía, no todo lo que brilla es oro. Hay ministerios de sostén propio, hermanos, que están en el error, tristemente. Por eso, escuchen lo que dice aquí Isaías capítulo 3, versículo 12. Isaías capítulo 3, versículo 12. El mismo profeta Isaías profetizó que esto iba a pasar en todas las épocas de la cristiandad. Isaías capítulo 3, versículo 12. Escuchen lo que dice. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. El apóstol Pablo también lo dice con otras palabras en Gálatas capítulo 1. Hermanos, el apóstol Pablo en Gálatas dice, ¿cómo es posible que hayan tantos evangelios? O es que no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Lo ven? O sea, Pablo está hablando aquí
No es que hay otro evangelio, hermanos. Hay un solo evangelio, pero ¿por qué existen tantas iglesias? Porque se ha pervertido el evangelio, porque se ha cambiado, se ha torcido el significado del mensaje que Dios le ha dado a su iglesia. Y por eso es que hay tantas divisiones. ¿Y sabe quién es el que ha salido beneficiado en todo esto? El diablo. El diablo se goza de que nosotros estemos divididos. Porque un pueblo dividido, ¿cómo puede afrontar a un enemigo tan poderoso como lo es el diablo? ¿Acaso el diablo no está formando su confederación del mal? Ese monstruo religioso que se ha levantado como lo es el nuevo orden mundial. Este ecumenismo religioso. Oh, hermanos, eso va a pasar. Miren lo que dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 1. La sierva del Señor profetizó eso. O sea, esto no es algo nuevo. Esto ella lo predijo en sus tiempos, que iba a ocurrir un cambio en nuestra religión. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239. Yo diría, hermanos, que esto es una profecía lo que ella escribió aquí, en este libro. Escuchen lo que dice. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Fíjense, hermanos, ¿qué era lo que estaba sugiriendo el diablo? Que había que hacerse una reforma. Pero no es una reforma buena, sino que la reforma era renunciar a las doctrinas y columnas de nuestra fe. O sea, derribar las columnas. ¿Ok? Ese era el plan que tenía el diablo. Dice aquí, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. Sería cambiada nuestra religión. Ella lo predijo. ¿Y qué está pasando hoy día? ¿Acaso no ha sido cambiada la religión? Por eso es que nosotros existimos. El propósito de nosotros como iglesia de sostén propio es, nuestro objetivo, nuestra misión es restaurar las verdades que el diablo ha derribado en una iglesia que ha sido depositaria de esta verdad. Una iglesia que recibió el candelero de la verdad. Nosotros tenemos que restaurar esas verdades. Sigue diciendo, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización que estamos viendo nosotros hoy día. Hermanos, todo esto ya esto es noticia, ya esto se cumplió. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Y eso es lo que está pasando hoy día. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta, y la tempestad barrería la estructura. Ahora fíjense lo que sigue diciendo ella. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad, dice ella, en este libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239. Por eso, mis hermanos, esta profecía ya prácticamente se ha cumplido. Hemos visto, hermanos, cómo nuestra religión, el mensaje que Dios le dio a esta iglesia adventista en estos tiempos finales ha sido cambiado. Se han derribado las columnas de nuestra fe y por eso es que nos toca a nosotros, como iglesia de verdad presente, nos toca levantar esas columnas que el diablo ha derribado.
cumpliéndose lo que el enemigo había sugerido, de hacer esa reforma. Imagínense ustedes qué clase de reforma que nos lleva a la apostasía, a la idolatría, nos lleva a la iniquidad, es decir, nos lleva a separarnos del Señor y por consiguiente, esto hace que la iglesia se convierta, o sea, la iglesia que rechaza la verdad, hermano, se convierte en Babilonia. Y Babilonia, ya nosotros lo estudiamos en la semana de oración, es confusión, ¿verdad? Ahora, ¿cómo adorará el pueblo remanente que Cristo viene a buscar? Lo dice Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús estaba con la mujer samaritana, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículos del 21 hasta el 23. Juan capítulo 4, versículos del 21 al 23. Escuchen bien lo que le dijo el Señor Jesucristo cuando la mujer samaritana, ella había dicho que había desviado la conversación porque había sido descubierta en su pecado secreto. Ella cuando desvía la conversación, la desvía hacia un punto de controversia religioso entre judíos y samaritanos. Y ella decía que en Samaria era donde se tenía que adorar. ¿Y qué le contesta el Señor Jesucristo? Le dice, versículo 21 de Juan capítulo 4, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Lo ven? O sea, hermanos, el pueblo remanente va a adorar ¿en qué? En espíritu y en verdad. Un pueblo que va a estar afianzado en la verdad. Un pueblo que no lo va a mover nadie de las columnas de nuestra fe. Un pueblo que va a estar santificado, que va a estar sellado. Acuérdense que el sellamiento no solamente tiene que ver con el sábado, sino es un afianzamiento en la verdad. Eso es lo que es el sellamiento. Un pueblo que va a estar sellado en la verdad. Ahora, ya para terminar. Ahora, fíjense bien, hermano. El pueblo remanente, ¿por qué un pueblo que no va a practicar el pecado? O sea, un pueblo que no va a pecar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios no va a pecar? Lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Es un versículo, hermanos, versículo muy hermoso que deberíamos de aprendérnoslo de memoria. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Escuchen bien por qué razón el pueblo remanente no va a pecar, no va a tener más relación con el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Escuchen bien lo que dice este versículo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oh, hermano, este es un versículo muy hermoso que nosotros deberíamos de aprendérnoslo de memoria. ¿Para qué? Para que siempre esté en el recuerdo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Nosotros necesitamos la simiente de Dios para no pecar contra el Señor. Por esa razón es que el remanente va a estar como una columna y ningún viento lo va a tumbar. ¿Por qué? Porque están afianzados en la verdad. Ahora, ¿qué es lo que Dios mide con la vara de medir? Ya para terminar. Bueno, muchas cosas son las que mide el Señor. Son muchas cosas. En primer lugar, la obediencia. Eso es lo que el Señor está midiendo. Siempre el Señor ha medido en las diferentes épocas de la cristiandad. El Señor siempre ha medido este punto, es si obedecemos o no al Señor. Si estamos dispuestos a obedecer al Señor a cualquier precio. Eso es una de las cosas que Dios está midiendo. Otra que Dios mide, el carácter. Hermano, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a llevar al cielo? Lo único, porque nosotros podemos comprar aquí casa, carro, podemos tener todos los bienes, podemos estar felices porque hemos logrado lo que yo me he propuesto conseguir. Pero ¿qué es realmente lo que nosotros nos vamos a llevar al cielo?
Solamente el carácter, hermano, es lo único. Y el Señor está midiendo de las características que el Señor mide en su iglesia, el carácter. Otra de las tantas cosas que mide el Señor, la vestimenta de su pueblo. La alimentación, cómo nos estamos nosotros alimentando. Y a veces estas pueden ser cosas que a lo mejor pasan como desapercibidas, pero hermanos, el pueblo de Dios tiene que dar un testimonio, aún con la misma vestimenta, con lo que comemos, con lo que decimos. Es decir, tenemos que ser, en otras palabras, epístolas leídas por todos. Lo que va a convencer a este mundo es el testimonio, no tanto las palabras. Claro, las palabras unidas con el testimonio es lo que va a convencer a este mundo. Porque este mundo está lleno de argumentos. La gente está cansada de las palabras. ¿Por qué la gente no cree en la Biblia? Porque se predica muy bonito, pero no se vive lo que está aquí en la palabra de Dios. La gente se va a convencer cuando nosotros vivamos lo que decimos, porque el Señor predicaba con autoridad, y no como los fariseos, porque decían y no hacían, pero Él lo que decía, lo hacía. Y eso es lo que va a convencer al mundo. Mi testimonio acompañado del mensaje que yo presente, eso es lo que va a convencer a la gente para que la gente pueda convertirse de verdad. Y otra cosa que Dios está midiendo con la vara de medir son las obras. ¿Con qué espíritu estoy yo haciendo las obras? ¿Será que yo estoy haciendo las obras para glorificarme a mí? ¿Será que es para que yo digan cuánta obra está haciendo ese hermano? ¿Qué misionero es ese hermano? ¿Cuántas almas se han convertido? ¿O se han convencido? ¿Ok? Pero el Señor quiere, está midiendo las obras. Bueno, lo dice Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. En el mensaje a las 7 iglesias, hay una frasecita una de las tantas frases que se repiten en el mensaje a las 7 iglesias. Y es, yo conozco tus obras. ¿Lo ven? El Señor conoce, hermanos, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestras obras, todo lo que hacemos, nuestros pensamientos, todo el Señor lo conoce. Y se está anotando día a día en el libro de las memorias en el cielo, se está anotando todo lo que nosotros estamos haciendo, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. En otras palabras, hermanos, acuérdense que estamos en el juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio? 1844. Estamos en expiación. Deberíamos de compungir nuestras almas y pedirle y estar en oración hoy por hoy. Deberíamos de ser hombres de fe y de oración. Así lo dice el Conflicto de los Siglos en la página 664 y 665. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Y dice que los pecados de Babilonia serán denunciados, dice esa cita del Conflicto de los Siglos. Hermanos, nosotros tenemos que convertirnos en hombres de fe y de oración. Por eso es que dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Óigame, qué pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros que tenemos tantas evidencias? ¿Por qué nosotros somos tan incrédulos a la hora? Porque ahora mismo nosotros podemos decir amén. Y salimos de aquí, oye, gloria a Dios. Pero cuando nos vienen las pruebas, cuando somos probados, ¿nos comportamos de la misma manera? Hermanos, acuérdense, acordémonos que vamos a ser probados. Uno por uno, no colectivamente, uno por uno vamos a ser probados. Vamos a ser medidos ¿con qué? Con la vara de medir. Por eso es que la vara de medir representa ¿qué? El decálogo, los 10 mandamientos, que es la norma que Dios estableció para medir a su pueblo que le adora. Ahora, el acto de medir ¿qué representa? Representa el juicio. Así lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, el mensaje del primer ángel. Ya con esto termino. Apocalipsis capítulo 14, un versículo que ya conocemos de memoria, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio
ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, estamos en el juicio, el Señor nos está midiendo y no ha dejado de hacer este acto desde que el pecado entró en este mundo. El Señor siempre ha medido a su iglesia. ¿Para qué? Para saber quiénes son los candidatos para el cielo y quiénes no. Mis hermanos, el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Dios quiere que nosotros como pueblo no nos dejemos amedrentar por este monstruo religioso que se está levantando. Va a llegar el día, hermanos, que nos van a prohibir adorar en este lugar. Ese día va a llegar. Porque las leyes cada vez se están edificando de tal manera que va a llegar el momento en que nosotros ya no nos vamos a poder reunir aquí. Se va a establecer una sola iglesia, ¿sí o no? Una sola iglesia que es la iglesia del nuevo orden mundial. Una iglesia que está completamente divorciada de la verdad. Una iglesia que se ha unido en puntos comunes de doctrina, de falsas doctrinas, y no conforme con esto, hermanos, lo van a usted a obligar a asistir a los cultos de adoración. Y esto me hace recordar unos documentales que vi sobre Corea del Norte, hermanos. Lo que se vive en Corea del Norte se va a vivir en el mundo entero. Lo van a obligar a usted, hermano, a ir a la iglesia a adorar, obligado. En Corea tienen adoran prácticamente a Kim Jong-un, pero a nosotros nos van a obligar a que nos postremos ante la bestia y ante la imagen de la bestia. ¿Estaremos dispuestos, hermanos, a negarnos a eso? ¿Estamos dispuestos nosotros o sabemos la gran prueba que viene para el pueblo de Dios? Especialmente este decreto dominical que se va a imponer en el mundo. Por eso, mis hermanos, que nosotros debemos orar todos los días para que el Señor nos ayude a escapar de esta apostasía tan grande que viene sobre este mundo. Bueno, que ya está sobre este mundo, pero que el Señor nos ayude a escapar de ella y que seamos un pueblo santo, sin mancha ni arruga semejante, y que nosotros podamos formar parte de ese remanente que Cristo viene a buscar. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos entonces a terminar con una oración. Todos los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para terminar. Amante Padre que moras en los cielos, una vez más, Señor, nos postramos ante ti para darte gracias por tu palabra en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un mensaje extraordinario, un mensaje que no nos cabe la menor duda que es la verdad, que el mundo necesita en estos tiempos para que el mundo conozca qué es la verdad y qué es el error. Señor, ayúdanos a nosotros como pueblo. Tenemos muchas debilidades, Señor. Quizás no nos hemos preparado para lo que viene, pero te rogamos, Señor, que tú nos prepares, que tú nos ayudes a que podamos pasar esas pequeñas pruebas individuales y prepararnos para poder pasar las grandes pruebas que vienen sobre tu pueblo. Que nosotros podamos decirle no a la bestia y a la imagen de la bestia, y que nosotros como pueblo podamos adorarte en espíritu y en verdad. Que nada ni nadie nos mueva del fundamento de nuestra fe, que estemos establecidos en esa fe que una vez fue dada a los santos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por el discernimiento que tú nos has dado en tu palabra. Señor, humildemente acudimos a ti para que nos dejes esa sabiduría, para que en el momento que tengamos que dar razón de nuestra fe, nosotros podamos hablar con claridad y dar el testimonio de tu palabra a otros que demandan nuestra fe. Señor, sé con nuestros familiares aquí presentes, con nuestros familiares aquí representados, Señor. Bendícelos grandemente a aquellos que no te conocen, que nosotros podamos darle un testimonio poderoso para que ellos también puedan llegar a tus pies. Te rogamos por todos los inconversos. También te pedimos por los que están enfermos, Señor, que tú los puedas sanar, que tú puedas pasar tu mano sanadora sobre todos los enfermos. Y te pedimos, Señor, que tú seas con todos los ministerios que se han comprometido con la verdad presente. Hay un pueblo, hay un pequeño pueblo remanente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. Permítanos ser de ese pueblo, Señor, ese pueblo que va a levantar el estandarte de la verdad, cueste lo que cueste, que nada
que no nos falte la fe, que estemos establecidos en esta verdad, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Bendice los alimentos que hemos de compartir a continuación y permite, Señor, que nosotros te podamos seguir glorificando en este día de sábado y que nosotros podamos entrar en ese reposo que tú has prometido a tu pueblo a través de tu día santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén.